Hola chicos, en esta clase teórica práctica vamos a desarrollar los conceptos relacionados con el tema vectores. Iniciaremos con la definición de vectores, recordando que un vector no es otra cosa más que un segmento orientado, como se puede observar en su representación gráfica. Todo vector tiene diferentes elementos entre los que podemos distinguir al origen o punto de aplicación, en este caso coincidiendo con la posición de la letra A. El extremo, que es en donde está ubicada la flecha, en este caso en la posición de la letra B. La dirección, que está dada por la recta que contiene el vector, es decir, la recta en donde se apoya el vector. Y el sentido, que está dado por la punta de la flecha. En cuanto a su notación, hay diferentes formas de denotar a un vector. Lo podemos hacer en función de las letras del origen y el extremo, por ejemplo, en este caso, el vector AB. Y colocamos para completar la notación una flechita por encima de ambas letras. Otra forma de denotarlo sería a partir de una letra minúscula de imprenta, por ejemplo, la letra U. Y también colocando la flechita por encima de ella. Una notación mucho más simplificada sería la que hemos ocupado en la representación gráfica, es decir, considerando también la letra U, pero en forma cursiva. De esa manera ya no necesito colocar la flecha por encima de la letra para que quede definido el vector. Expresión cartesiana de un vector. Lo que haremos es definir el vector posición de un punto P en R2. Cuando hablamos de R2 estamos hablando del espacio, por lo tanto necesitamos considerar un par de ejes cartesianos. En este caso el eje X, el eje Y y el origen de coordenadas. Considerando el punto P y sus coordenadas, fíjense que el punto P tiene coordenada en X2 y en Y3. Estas coordenadas en un orden específico, o sea primero X y luego Y, van a permitir definir directamente el vector posición del punto P, que lo vamos a denominar OP y estaría representado por la flechita que une el origen O con el extremo P. De la misma manera, si quisiéramos encontrar el vector posición de un punto Q que pertenece a R3, voy a necesitar definir tres ejes cartesianos, en este caso el eje X, el eje Y y el eje Z. Considerar el origen de coordenadas y cuáles serán las coordenadas del punto Q en este caso. Si observamos, el punto Q tiene de coordenadas en el eje X 2 unidades, en el eje Y 3 unidades y en el eje Z, o sea, si yo me levanto hasta llegar al Z, tendría que subir 4 unidades. Ahí encontraríamos al punto Q. Esas coordenadas en ese orden, X y Z, van a representar directamente el vector posición de ese punto Q y lo denominaremos OQ y estaría representado acá por la flechita o el vector que une el origen de coordenadas, que sería el origen, y el extremo Q. ¿Sí? Módulo, norma o longitud de un vector. Si consideramos, por ejemplo, el vector posición del punto P, que tiene coordenadas en el eje X, U1 y U2, podemos considerar el triángulo rectángulo que forma el vector con el eje X y la paralela al eje Y que pasa por el punto P, es decir, este triángulo que está acá. Este triángulo es un triángulo rectángulo que podríamos compararlo con este triángulo ABC. Entonces, recordamos que por teorema de Pitágoras, para calcular la longitud de la hipotenusa, decíamos que el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Comparando entonces la hipotenusa A con la longitud del vector OP, podríamos decir entonces que si la hipotenusa estaba al cuadrado, acá podemos decir la longitud OP irá al cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos sería equivalente a la suma de los cuadrados de estos catetos, en donde este cateto equivale a U1 y este cateto equivale a U2. Por eso es que me queda U1 al cuadrado más U2 al cuadrado. Entonces podemos decir que el módulo o longitud del vector va a ser equivalente a la raíz cuadrada de el U1 al cuadrado más el U2 al cuadrado. Esto ocurre cuando estamos trabajando en un vector de R2,
recordamos, un vector U de coordenadas U sub 1 y U sub 2. En caso de trabajar en R3, ese vector tendrá ahora tres componentes, U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Por lo tanto, el módulo de ese vector será equivalente a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de esas componentes, o sea, U sub 1 al cuadrado más U sub 2 al cuadrado más U sub 3 al cuadrado. Veremos a continuación unos ejemplos de la práctica. Vamos a determinar los módulos de los siguientes vectores. En el primer caso tenemos el vector U de coordenada menos 3, 2, que pertenece a R2, o sea, a un plano. Para observarlo mejor lo vamos a representar gráficamente. Entonces, graficamos un par de ejes cartesianos, consideramos el origen, y desde el origen nos movemos en X 3 unidades hacia atrás. 1, 2, 3. Y 2 unidades en el eje Y, positivas, así que vamos hacia arriba. 1, 2. Uniendo las líneas punteadas encontramos el extremo del vector. Partiendo desde el origen y hacia el extremo tenemos el vector U. Para calcular el módulo lo que haremos es considerar la fórmula anterior. Recordamos entonces que el módulo del vector U en este caso sería equivalente a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de sus componentes. Sus componentes son el U en X y el U en Y. Entonces, aquí me quedaría el cuadrado del U en X más el cuadrado del U en Y. Entonces, el módulo de U va a ser equivalente a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Es importante recordar que no importa el signo que tengamos aquí, dado que está elevado al cuadrado, siempre me va a dar resultados positivos. Entonces la raíz cuadrada me va a quedar sobre el menos 3 al cuadrado queda 9 y el 2 al cuadrado queda 4. Es decir que el módulo de U o la longitud del vector será equivalente a la raíz cuadrada de 13. En el segundo caso tenemos un vector en el espacio, el vector B de coordenadas 2, menos 3, menos 1. Para representarlo gráficamente, trazamos los ejes cartesianos X, Y y Z. Consideramos la componente en X. En este caso, el B de X tiene 2 unidades. Entonces, en el eje X determinamos las 2 unidades. En el eje Y, esta sería la componente en el eje Y, tenemos menos 3. Entonces, sobre el eje cartesiano Y me desplazo 3 unidades hacia atrás. Unimos, encontramos este puntito. Y finalmente observamos que la coordenada en el eje Z es menos 1, así que desde ahí bajamos una unidad. Entonces hacia abajo una unidad encuentro el extremo del vector. Uniendo el origen con el extremo tenemos determinado el vector B. Para calcular la longitud del vector B, o el módulo del vector B, seguimos la formulita que habíamos visto anteriormente. Entonces calculamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de sus componentes, es decir, el cuadrado en B de X más el cuadrado del B de Y más el cuadrado del B de Z. Simplemente reemplazando y recordando que por más que tengan signos negativos, cuando resuelva los cuadrados me va a dar siempre signo positivo, vamos a trabajar. Entonces me quedaría 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Resolviendo, tendríamos la raíz cuadrada de 4 más 9 más 1. Por último, el módulo del vector B será equivalente a la raíz cuadrada de 4 más 9 más 1, que da 15. Una aclaración, porque por ahí veo que a veces quieren medir con la regla para comprobar si se verifican los resultados. En el caso de trabajar en el plano, esta longitud la pueden medir con una regla, bueno, dependiendo de que hayan considerado 1 centímetro por cada unidad, y debería coincidir con el valor aproximado del raíz de 13. En este caso no, porque recuerden que estamos trabajando con un gráfico en 3D, por lo tanto este gráfico está en perspectiva, entonces la longitud del vector no necesariamente tiene que coincidir con lo que hemos calculado analíticamente acá. Fíjense que si el vector, en este caso
podríamos considerarlo como si fuera el marcador, y este es el plano y Z, el eje X está como saliendo del pizarrón. Entonces el marcador, que tiene esta longitud cuando está recostado sobre el plano y Z, cuando yo lo doblo hacia adelante, su longitud ya no se aprecia de manera directa. Por lo tanto, no es esperable que cuando yo lo mida con la regla, necesariamente coincida con el valor calculado acá. Igualdad entre vectores. Decimos que dos vectores son iguales si es que tienen igual dirección, sentido y módulo. Otra forma de establecer la igualdad es a partir del análisis de las componentes de cada uno de los vectores. Entonces, si tenemos dos vectores u y b, por ejemplo, estos vectores van a ser iguales si y solo si sus componentes homólogas son iguales. Es decir, la primera componente de u es igual a la primera componente de b y la segunda componente de u es igual a la segunda componente de b. Recordamos entonces componentes homólogas iguales. Para aclarar el concepto vamos a analizar un ejemplo práctico. Entonces, en el ejercicio me piden determinar los valores de x y de y para que los vectores dados sean iguales. Y los vectores que nos dan son los vectores u y b, en donde podemos observar sus componentes. Como dijimos, para que dos vectores sean iguales, sus componentes homólogas también los tienen que ser. Entonces, la primera componente del vector u y la primera componente del vector b tendrán que ser iguales. Es decir, 2x menos 3 tendrá que ser igual a x más 1. Y por otro lado, la segunda componente del vector u tendrá que ser igual a la segunda componente del vector b. Es decir, 5y más 4 tendrá que ser igual a 3y menos 2. De la resolución de estas dos ecuaciones saldrán los valores de x y de y buscados. Entonces, para resolver esta ecuación agrupamos las variables x en el primer miembro, pasando el x restando, y el 3 al otro miembro sumando. Resolviendo me quedaría que x va a ser igual a 4 directamente. De la misma manera trabajamos en la segunda ecuación, agrupamos en el primer miembro las variables, entonces tendríamos 5y menos 3y igual a menos 2 y el 4 lo paso restando como menos 4. Resolviendo me quedan que 2y va a ser igual a menos 6, por lo tanto y va a ser igual a menos 3. Y de esa manera hemos logrado determinar los valores de x y de y que permiten que estos dos vectores sean iguales. Vamos a recordar dos conceptos importantes. Uno es el del vector nulo. Recuerden que un vector es nulo cuando sus componentes son nulas. Si el vector fuera de R3 tendríamos 3 componentes nulas. Y otro concepto es el concepto de vectores opuestos. Dos vectores son opuestos si sus componentes homólogas son de signo contrario. Entonces, si tuviéramos el vector u de componentes u sub 1 y u sub 2, el vector opuesto sería el menos u, que tendría como componentes a menos u sub 1 y menos u sub 2. Teniendo en cuenta los conceptos estudiados anteriormente de igualdad entre vectores, vamos a considerar la resolución de este ejemplo en R3. Entonces me dicen determinar los valores de x y z para que los vectores dados sean opuestos. Si son opuestos, entonces podemos considerar que el vector u va a ser igual al opuesto de b, o sea, a menos b. Reemplazando, tendríamos, considerando el vector u, x más 2y más 4z como primera componente, el 2y más 4z como segunda componente y el 4z como tercera componente. Y esto sería igual al opuesto de b. El opuesto de b sería el vector b con sus componentes cambiadas de signo, es decir, 5, menos 2 y 8. Trabajando con el concepto de igualdad entre vectores, habíamos dicho que para que dos vectores sean iguales, sus componentes homólogas tienen que serlo también. Entonces, las primeras componentes van a ser iguales, las segundas componentes también, y la tercera componente también. Con esto podemos conformar un sistema de ecuaciones
en donde x más 2y más 4z, que es igual a la primera componente del vector u, va a ser igual al vector opuesto a la primera componente del vector opuesto de b, es decir, a 5. De la misma manera, 2x más 4z, que es la segunda componente de este vector, va a ser igual a menos 2. Y la tercera componente, que es 4z, va a ser igual a la tercera componente de este vector, 8. Con esto conformamos un sistema de ecuaciones, que es el que vamos a resolver a continuación. Con el sistema entonces planteado, lo que haremos es escribir la matriz de coeficientes del sistema y su matriz ampliada. Entonces, en la primera ecuación observamos los coeficientes en x1, en y2, en z4 y el término independiente es 5. En la segunda ecuación, en x tenemos coeficiente 0, en y2, en z4 y el término independiente es menos 2. Y en la tercera ecuación tenemos en x0, en y0, en z4 y el término independiente es 8. Y esta es la expresión que vamos a utilizar para la resolución del sistema utilizando el método de Gauss-Jordan. Como ya tengo el pivot y son ceros por debajo de él, no tendremos que hacer nada en esta primera fila para poder continuar. Entonces lo que voy a hacer es buscar en la segunda fila un pivot. Para encontrar un pivot necesito fabricar un 1, así que voy a multiplicar a la fila por un medio. Copio la primera fila y la segunda fila multiplicada por un medio quedaría 0, 1, un medio por 4 me da 2, un medio por menos 2 me da menos 1 y la tercera fila simplemente la bajamos. Mi intención es que quede una matriz triangular, pero además sería ideal conseguir también ceros por arriba de la diagonal principal, porque de esa manera la resolución, si el sistema fuera compatible determinado, va a quedar en forma directa. Entonces voy a fabricar un 0 aquí. Para eso voy a multiplicar a la segunda fila por menos 2 y se la voy a sumar a la primera. Entonces me quedaría, copio la segunda fila y voy a operar. Entonces, menos 2 por 0 me da 0, más 1, 1. Menos 2 por 1 me da menos 2, más 2, 0. Menos 2 por 2 me da menos 4, más 4 da 0. Menos 2 por menos 1 me da 2. 2 más 5 me da 7. Continuando, bajamos la tercera fila, pero recuerden que aquí también necesitaría fabricar un 1 para poder después generar ceros por encima de él. Así que lo que voy a hacer es directamente multiplicar a la última fila por un cuarto. Y me quedaría 0, 0, 1 y 2. Voy a continuar con la resolución acá. Como ya tengo un pivot, lo que voy a hacer es simplemente generar un 0 aquí, por encima de él. Para eso voy a multiplicar a la tercera fila por menos 2 y se la voy a sumar a la segunda. Entonces, continuando, voy a copiar la primera fila y la tercera fila. Y lo que vamos a hacer ahora es operar. Entonces tengo menos 2 por 0, 0 más 0, 0. Menos 2 por 0, 0 más 1, 1. Menos 2 por 1 me da menos 2, más 2 me da 0. Menos 2 por 2 me da menos 4 menos 1 me da menos 5. De esa manera podemos observar entonces que el sistema equivalente a esta matriz sería, recuerden que en cada columna tenemos cada una de las variables. Acá está la variable x, la variable y y la variable z. Entonces el sistema equivalente quedaría en x coeficiente 1, o sea x más 0y más 0z, no agregamos nada, sería igual a 7. En la segunda ecuación tengo 0 en x, 1 en y, más 0 en z, igual a menos 5. Y en la tercera fila tengo 0 en x, 0 en y y 1 en z, que va a ser igual a 2. Esta sería la solución del sistema de ecuaciones y estos serían los valores que van a permitir que, reemplazados en los vectores iniciales, podamos conseguir que el vector u que nos habían dado originariamente sea equivalente al opuesto del vector b.
vectores determinados por dos puntos en el plano. Dado dos puntos P1 y P2, donde P1 tiene como coordenadas a X1 y Y1 y P2 como coordenada a X2 y Y2, podemos decir que las componentes del vector formado entre P1 y P2, este vector denominado U, van a ser equivalentes a las proyecciones o a las sombras de este vector en cada uno de los ejes cartesianos. La sombra del vector U con respecto al eje X sería esta. Se puede determinar como la diferencia entre la componente del X2 menos el X1, que es lo que tenemos acá. Y la segunda componente del vector U se puede determinar como la sombra del vector en el eje Y, es decir, este sector, que se puede calcular como la diferencia entre el I2 menos el I1, que es lo que está indicado en la expresión. Para que quede claro, vamos a analizar un ejemplo. Entonces me piden en el ejemplo calcular o encontrar analíticamente las componentes del vector de origen en P y extremo en Q. Es decir, que lo que me están pidiendo es determinar el vector PQ. Para eso, lo que voy a hacer es, en una primera instancia, identificar cada una de las componentes de los puntos dados. Es decir, esta, que sería X1, y esta, que sería Y1, para el punto P. Y en el punto Q, esta sería el X2, y este sería el Y2. Recordamos entonces que para calcular las componentes del vector, lo que haremos es calcular las diferencias entre cada una de las componentes, pero partiendo desde las componentes del segundo vector. Es decir, X2 menos X1 para la primera componente, e Y2 menos Y1 para la segunda componente. Reemplazando con los datos dados, tendríamos X2, que es menos 2, menos X1, que es 4. Y2, que es 3, menos Y1, que es menos 1. Resolviendo, podremos determinar finalmente las componentes del vector PQ. Entonces, menos 2 menos 4 me da menos 6, y como segunda componente tendremos 3 menos menos 1, que sería equivalente a pensar en 3 más 1, 3 más 1 me da 4. Y estas serían las componentes del vector PQ, que es lo que nos pedían determinar en forma analítica. Para reforzar los conceptos vistos anteriormente, vamos a analizar la resolución de un ejercicio de aplicación. En este caso me piden calcular el perímetro del triángulo ABC conformado por los puntos A de coordenadas 1, 1, B de coordenadas 3, 5 y C de coordenadas 4, 2. Representamos gráficamente los puntos para saber dónde están ubicados. Entonces el punto A de coordenadas 1, 1 estaría acá. El punto B de coordenadas 3, 5 estaría acá. Y el punto C de coordenadas 4, 2 estaría acá. Fíjense entonces que este sería el triángulo al cual le tenemos que calcular el perímetro. Para eso lo que vamos a hacer es primero definir los vectores formados entre dos puntos, que es el concepto que vimos anteriormente, considerando a A como origen y a B como extremo. El vector AB entonces se va a determinar de la siguiente manera. La componente en X va a ser la diferencia entre las componentes en X de cada uno de los puntos dados anteriormente, en este caso AB. Y las componentes en Y también van a ser las diferencias de las componentes en Y, pero recuerden que iniciamos con las componentes del segundo punto. Entonces, por eso es que es XB menos XA y B menos IA. Entonces, reemplazando, tendríamos 3 menos 1 y 5 menos 1. Y resolviendo, podemos ver que las componentes del vector AB serían 2, 4. De la misma manera trabajamos conformando ahora el vector BC, en donde B sería el origen y C el extremo. Hacemos la diferencia de las componentes, entonces XC menos XB y C menos IB. Reemplazando, tendríamos 4 menos 3, 2 menos 5, y resolviendo tendríamos 4 menos 3, 1, 2 menos 5 menos 3, y esas serían las componentes del vector BC. De la misma manera trabajamos para conformar el vector CA, entonces donde C es el origen y A es el extremo. Para ello hacemos la diferencia entre las componentes de ambos puntos en X y en Y, comenzando con la componente del punto A. Entonces XA menos XC
y A menos IC. Reemplazando tendríamos 1 menos 4 y 1 menos 2 para la componente en I. Resolviendo tendríamos 1 menos 4 me da menos 3 y 1 menos 2 menos 1, y esas serían las componentes del vector CA. Como lo que queremos calcular es el perímetro, lo que necesito son las longitudes de cada uno de esos segmentos o vectores. Entonces lo que voy a hacer es calcular los módulos de cada uno de los vectores encontrados anteriormente. Calculando el módulo del vector AB, que recuerden que el módulo se calculaba como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes del vector. Entonces tendríamos el cuadrado de 2 más el cuadrado de 4, que me da raíz cuadrada de 20 al resolver. De la misma manera calculo el módulo del vector BC. Entonces el cuadrado de 1 más el cuadrado de menos 3, raíz cuadrada de todo eso, que me daría raíz cuadrada de 10. Y de la misma forma calculo el módulo del vector CA. Entonces la suma de los cuadrados de menos 3 y menos 1 y la raíz cuadrada de todo eso, que también me da como resultado raíz cuadrada de 10. Para concluir la resolución, lo que tenemos que hacer es sumar todas las longitudes. Es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, diremos que el perímetro del triángulo ABC va a ser equivalente al módulo del vector AB más el módulo del vector BC más el módulo del vector CA. Es decir, a la raíz cuadrada de 20 más la raíz cuadrada de 10 más la raíz cuadrada de 10. Recordemos que raíz cuadrada de 20 se puede descomponer como la raíz cuadrada de 4 por 5, lo que me va a permitir extraer el factor 4 fuera del radical, que quedaría entonces equivalente a 2 raíz de 5. Como estos radicales son semejantes, se pueden agrupar y me daría una raíz de 10 más otra raíz de 10, serían 2 veces raíz de 10, lo que me da como resultado 2 veces, sacando un factor común 2, raíz de 5 más raíz de 10. Si esto lo colocamos en la calculadora, me dará como resultado a 10,797 en un valor que ya será aproximado y no igual. Y este sería el perímetro del triángulo. Combinación lineal de vectores. Dado un conjunto de vectores, b sub 1, b sub 2, hasta b sub n vectores, que denominaremos el conjunto B, y un conjunto de números reales o escalares, que denominaremos K, en donde dentro de ese conjunto tenemos los números k sub 1, k sub 2, hasta k sub n, se dice que un vector b sub r es combinación lineal de los n vectores del conjunto si el mismo se obtiene a partir de la suma entre los productos de los pares conformados por elementos de ambos conjuntos, es decir, un escalar por un vector. Esta expresión se puede reducir utilizando la notación de sumatoria, entonces podemos afirmar que un vector se puede expresar como la sumatoria entre los productos de los valores k, que serían los que denominamos coeficientes de la combinación lineal, por los diferentes vectores del conjunto B, donde los valores i varían desde 1 hasta n. Eso va a permitir ir determinando los diferentes pares que se van a ir incluyendo dentro de la sumatoria. Vamos a analizar este ejemplo de la práctica. Dados los vectores u de coordenadas 2, menos 3 y b de coordenadas 1, 4, me piden encontrar el vector que resulta de la combinación lineal y me asignan una combinación lineal acá, 2 por u menos 3 por b. Observen que en esta combinación lineal tenemos los coeficientes, que representarían en este caso los k. Para el ejemplo, los coeficientes son 2 y menos 3. Y los vectores u y b, que serían los vectores del conjunto de vectores. Entonces, vamos a decir que el vector w, que es el nuevo vector que estamos buscando, va a surgir de resolver esa combinación lineal. Por lo tanto, lo único que haremos es considerar la combinación lineal y reemplazar las coordenadas de ambos vectores en ellos y resolver.
Entonces, reemplazando el u por sus coordenadas y el b por sus coordenadas, luego me quedaría el producto de un escalar por un vector, que sabemos que se resuelve multiplicando el escalar por cada una de las coordenadas. 2 por 2 da 4, 2 por menos 3, menos 6. De la misma manera trabajamos aquí, 3 por 1, 3, 3 por 4, 12, y resolvemos la suma de vectores sumando las componentes homólogas correspondientes. Entonces, 4 más 3 me da 7, y menos 6 más 12 me da 6. Este sería el vector W que resulta de la combinación lineal que me habían dado en la consigna. A continuación analizaremos otro ejemplo de ejercicio de combinación lineal de vectores. En este caso, el ejercicio me pide expresar, si es posible, el vector W de coordenadas 5, 0 como combinación lineal de los vectores u de coordenadas 4, 1 y b de coordenadas 3, 2. Lo que haremos en una primera instancia es plantear la combinación lineal. Entonces diremos que el coeficiente alfa va a multiplicar al vector u más el coeficiente beta multiplicando al vector b deberían darme, si existe la combinación lineal, el vector w. Reemplazando los vectores u y b, me quedaría alfa por el vector 4, 1 más beta por el vector 3, 2 igual al vector w, que es 5, 0. A continuación lo que hacemos es operar. Entonces, tengo un producto de un escalar. Recuerden que alfa y beta son coeficientes escalares. Entonces tengo el producto de un número por un vector. Entonces multiplicamos a cada una de las componentes del vector por ese número o ese escalar. Me quedaría alfa por 4, que da 4 alfa, y alfa por 1, que da alfa. De la misma manera trabajamos en este segundo término, multiplicando al coeficiente beta por cada una de las componentes del vector, quedándome beta por 3, 3 beta, beta por 2, 2 beta. Y bajamos el vector 5, 0. A continuación, como esto es una suma de vectores, para resolver lo que hacemos es agrupar las componentes correspondientes de cada uno de los vectores. Entonces, agrupando las primeras componentes me quedaría 4 alfa más 3 beta como primera componente del vector suma. Y en las segundas componentes tendríamos alfa más 2 beta, que van a conformar la segunda componente del vector. Bajamos el vector 5, 0 y por igualdad de vectores establecemos que la primera componente va a ser igual a 5 y la segunda componente va a ser igual a 0, lo que me permite construir un sistema de ecuaciones a partir del cual esperamos determinar los valores de alfa y de beta. Recordamos que no es necesario que el sistema sea compatible. Puede ocurrir que el sistema no tenga solución y no existan alfa y beta que verifiquen. En ese caso no sería posible expresar a W como combinación lineal de los vectores u y b. Bien, una vez considerado el sistema de ecuaciones, clasificamos a la primera ecuación como ecuación 1 y a la segunda como ecuación 2. Vamos a hacer la resolución por el método de reducción. Observo que si quisiéramos eliminar a alfa, lo que podemos hacer es multiplicar a la segunda ecuación por menos 4. Así, cuando sumemos miembro a miembro, vamos a poder eliminar estos primeros términos. Entonces, copiamos la primera ecuación como está. Aquí arriba, 4 alfa más 3 beta igual a 5. Luego, multiplico por menos 4 a toda la segunda ecuación. Menos 4 por alfa, menos 4 alfa. Menos 4 por 2 beta, me quedaría menos 8 beta, que está acá. Menos 4 por 0, me da 0. Sumando miembro a miembro, se cancelan los primeros términos. Agrupamos acá, 3 beta menos 8 beta, me dan menos 5 beta. 5 más 0 da 5. Y de esa manera podemos determinar que el valor de beta va a ser igual a menos 1. Como ya conocemos el valor de beta, lo que podemos hacer es tomar a la segunda ecuación, alfa más 2 beta igual a 0, y despejar el alfa. Entonces alfa va a ser igual a menos 2 beta, reemplazando beta por su valor, que es menos 1, y resolviendo, menos 2 por menos 1 da 2, determinamos el valor de alfa. Una vez encontrados los valores de los coeficientes, estamos en condiciones de expresar la combinación lineal que permite obtener al vector W. Entonces, esa combinación lineal será la siguiente. Alfa, donde alfa vale 2, por el vector U, que es el vector de coordenadas 4, 1, más beta, pero beta vale menos 1, así que me va a quedar acá simplemente menos 1, por el vector W, que es el vector 3, 2, y eso debería darme como resultado el vector
W, que es el vector de coordenadas 5, 0. Si resolvemos, deberíamos lograr verificar este resultado. Dependencia lineal de un conjunto de vectores. Dado un conjunto de vectores B, conformado por los vectores B sub 1, B sub 2 hasta B sub n, decimos que B es un conjunto linealmente dependiente si y solo si existen escalares distintos de 0 que permiten verificar que la combinación lineal formada entre estos escalares y los vectores del conjunto B generan al vector nulo. Entonces, vamos a ver en un ejemplo cómo verificar fácilmente esa dependencia lineal. Entonces, si consideramos el vector u de coordenadas 2, menos 3 y el vector b de coordenadas menos 6, 9, podemos escribir la combinación lineal entre esos vectores, alfa por u más beta por b, donde alfa y beta, recuerden que son los escalares o coeficientes de la combinación lineal, y los igualamos al vector nulo. Lo que haremos a continuación es reemplazar cada uno de estos vectores en la expresión. U y b se reemplazan, y entonces lo que tendremos que pensar ahora es si existen valores alfa y beta distintos de 0 que permitan encontrar el vector nulo. Los valores 0 van a verificar, porque fíjense que si ustedes ponen alfa 0 acá, 0 por este vector me va a generar un vector nulo. 0 por este vector va a generar un vector nulo, y al sumar ambos vectores nulos encontraremos el vector nulo. O sea que alfa 0 y beta 0 permiten verificar la combinación lineal igualada al vector nulo. Pero lo que nosotros queremos hacer es encontrar valores alfa y beta que sean distintos de 0. Si logramos verificar eso, estaremos en condición de afirmar que el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Bueno, en este caso es sencillo de probar, porque fíjense que si ponemos alfa igual a 3 y beta igual a 1, al multiplicar el vector u por 3, me genera el vector 6 menos 9. Y al multiplicar el vector menos 6, 9 por 1, me genera el vector menos 6, 9. Al sumarlos, podemos encontrar que se verifica el vector nulo. Por lo tanto, estamos en condiciones de decir que existen alfa y beta distintos de 0 que verifican que la combinación lineal de esos vectores generan el vector nulo. Por lo tanto, u y b van a ser vectores linealmente dependientes. Una forma sencilla de verificar esto es simplemente observar las coordenadas de los vectores. Si las coordenadas de los vectores son proporcionales, entonces esos vectores son linealmente dependientes. Recuerden también el concepto de paralelismo que vimos anteriormente. Decíamos que dos vectores que eran paralelos tenían componentes homólogas correspondientes proporcionales. Entonces, si ustedes observan, en este caso, si multiplican al 2 por menos 3 y al menos 3 por menos 3, generamos el vector b. Es decir, que el vector b y el vector u son vectores paralelos. A tener en cuenta entonces, siempre dos vectores paralelos van a ser linealmente dependientes. Independencia lineal de un conjunto de vectores. Dado un conjunto de vectores B formado por los vectores B sub 1, B sub 2 hasta B sub n, decimos que ese conjunto de vectores es linealmente independiente si la combinación lineal formada por escalares y los vectores de este conjunto igualada al vector nulo se verifica únicamente para escalares iguales a nulo. Es decir, que la única solución de esta ecuación sería la solución trivial. Analizaremos con un ejemplo sencillo cómo verificar si este conjunto de vectores es linealmente independiente. Entonces, tomando los vectores u y b, u de coordenadas 2, menos 3 y b de coordenadas menos 1, 2, planteamos la combinación lineal de estos vectores y le igualamos al vector nulo. Es decir, escribimos un escalar alfa por el vector u más un escalar beta por el vector b y lo igualamos al vector nulo. Como u y b son conocidos, los reemplazamos en la expresión anterior. De igual manera hacemos con el vector nulo. Y ahora lo que hacemos es trabajar resolviendo. Entonces, alfa por 2 me da 2 alfa en la primera componente, y en la primera componente del segundo término tendríamos beta por menos 1 que me da menos beta. Esta sería la primera componente del vector suma. De la misma manera multiplicamos alfa por la segunda componente
que es menos 3, me da menos 3 alfa. Y beta por la segunda componente de este vector, que me da beta por 2, 2 beta, y lo sumamos acá. Esta sería la segunda componente del vector suma. Como estos dos vectores son iguales, por igualdad de vectores, decimos que las componentes homólogas también nos tienen que ser. Entonces, 2 alfa menos beta va a ser igual a 0, y menos 3 alfa más 2 beta va a ser igual a 0. Este es un sistema homogéneo. Y como vimos en la unidad de sistemas de ecuaciones, podemos estudiar si el sistema es compatible determinado o compatible indeterminado a partir del estudio del determinante de la matriz de coeficientes. Entonces, armamos el determinante de la matriz de coeficientes tomando los coeficientes 2 y menos 3 y los coeficientes menos 1 y 2. Resolvemos ese determinante, multiplicamos la diagonal principal, 2 por 2 da 4, multiplicamos la diagonal secundaria, menos 3 por menos 1 da 3 y la restamos. Resolviendo me queda 4 menos 3 que da 1 y como 1 es distinto de 0, estamos en condiciones de afirmar que este es un sistema compatible determinado, por lo tanto la única solución que va a admitir es la solución trivial. Como admite la solución trivial, que es lo que habíamos afirmado en la definición, los únicos valores posibles de escalares alfa y beta que van a verificar esto son alfa 0 y beta 0. Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que los vectores u y b son vectores linealmente independientes. Lo que vamos a hacer a continuación es analizar un criterio bastante sencillo para determinar si un conjunto de vectores es linealmente dependiente o linealmente independiente. En este caso, vamos a trabajar con vectores de R3. Me pide la consigna determinar si el siguiente conjunto de vectores es linealmente dependiente o linealmente independiente. Y me dan tres vectores, el vector u, el vector b y el vector w. Normalmente, si resolviéramos el ejercicio como corresponde, uno plantearía la combinación lineal de esos tres vectores, igualaría al vector nulo, trabajaría algebraicamente con esos vectores, conformaría un sistema de ecuaciones, donde ese sistema de ecuaciones va a ser siempre un sistema homogéneo. Y lo analizaríamos para ver si el sistema es compatible determinado o compatible indeterminado. Recuerden que un sistema homogéneo es siempre compatible. Así que hay dos posibilidades, o que la solución sea solo la solución trivial, o que la solución admita, además de la solución trivial, otras infinitas soluciones. En el primer caso, como admite solo la solución trivial, estaríamos hablando de un conjunto de vectores que es linealmente independiente. Y si admite, además de la solución trivial, otros valores que serán distintos a 0, entonces estaríamos hablando de un conjunto de vectores linealmente dependientes. ¿Sí? Bueno, en este criterio lo que hacemos es directamente conformar el determinante utilizando los vectores que me dan. Fíjense, el vector 5, 0, 0 lo colocamos como una fila de ese determinante. El vector 0, menos 2, 1 lo colocamos como segunda fila de ese determinante. Y el vector 0, 2, 1 lo colocamos como la tercera fila de ese determinante. Y analizamos el determinante. Este determinante en realidad sería el transpuesto del determinante de la matriz del sistema que les quedaría si es que utilizaran el sistema de ecuaciones como correspondía. Pero no hay problema porque ambos determinantes, o sea, ustedes saben por las propiedades de los determinantes que el determinante de A es igual al determinante de la transpuesta. Así que ahí no hay problema y podríamos analizar este determinante y daría el mismo resultado que estudiando el sistema de ecuaciones. Entonces, lo que hacemos es resolver el determinante. Comenzamos, diagonal principal, 5 por menos 2 por 1 me da menos 10. Las otras diagonales principales serían esta que completa con el valor de arriba, 0 por 2 por 0 me da 0, así que no sumo nada. Esta que completa con el valor de abajo, 0 por 1 por 0 me da 0, así que no completo nada. Voy con las diagonales secundarias. Esta, 0 por menos 2 por 0 da 0, así que no sumo nada. Esta completa con el de abajo, 0 por 0 por 1 me da 0, así que no sumo nada. Y esta que completa con el 5 me da 1 por 2 por 5 me da 10, pero recuerden que como es diagonal secundaria traemos el opuesto acá o cambiamos de signo, por eso va a quedar menos 10. Menos 10 me da menos 20, y como menos 20 es distinto de 0, podemos pensar que el sistema
homogéneo que mencionábamos hace rato es un sistema compatible determinado, por lo tanto va a admitir únicamente a la solución trivial. Esta información es suficiente para decir que, por lo tanto, el conjunto de vectores que me dieron es un conjunto de vectores linealmente independiente. De la misma manera, vamos a estudiar el segundo ejemplo. Como dijimos, esta es una forma bastante sencilla para analizar si un conjunto de vectores es linealmente dependiente o no lo es. Y además sirve tanto para vectores de R2 como de R3, como de R4 o con cualquiera sea la dimensión con la que trabaje. Entonces, tomamos los vectores U, V y W, los colocamos como filas en este determinante. Y luego lo que hacemos es resolver el determinante. Entonces, diagonal principal, 1 por 1 por menos 1, me da menos 1. Esta diagonal completa con el 1 que está acá arriba. 0 por menos 1 por 1 me da 0, así que no sumo nada. Esta diagonal completa con el valor de abajo. 0 por 2 por 1 me da 0, así que no sumamos nada. Vamos con las diagonales secundarias. Esta, 1 por 1 por 1 me da 1, como es secundaria va a venir cambiar de signo, me da menos 1. Esta diagonal que completa con el valor de abajo, 0 por menos 1 me da 0, así que no sumo nada. Y esta diagonal que completa con el valor que está acá arriba, daría 2 por menos 1 por 1 me da menos 2, pero como es diagonal secundaria va a venir cambiado de signo el resultado, es decir, más 2. Sumando, menos 1 más 2 me da 0. Y como esto da 0, entonces podemos interpretar que el sistema de ecuaciones que analizaríamos si es que construimos la combinación lineal de estos vectores y lo igualamos al vector nulo, es un sistema compatible indeterminado. Y como es compatible indeterminado, quiere decir que va a tener infinitas soluciones además de la solución trivial. Es decir, que va a haber escalares que van a ser distintos de 0, que verifican la ecuación. Entonces estamos en condiciones de decir que los vectores U, V y W son vectores linealmente dependientes. Interpretación geométrica de la dependencia e independencia lineal. En este caso estudiaremos vectores de R2. Entonces, dos vectores de R2 que son considerados como linealmente dependientes, sí o sí son vectores paralelos. Pueden ser vectores paralelos que tienen el mismo sentido o vectores paralelos opuestos. Dos vectores de R2 que son linealmente independientes son vectores que no son paralelos. Por ejemplo, estos dos vectores. Tres o más vectores de R2 son siempre linealmente dependientes. Esto se debe a que, por ejemplo, si tomamos tres vectores U, V y W, este vector W puede escribirse como combinación lineal de los otros dos vectores. Fíjense que si a U lo multiplico por un escalar alfa de tal manera que tome esta medida, al vector B lo multiplico por un escalar beta de tal manera que tome esta medida, estos dos vectores pueden determinar al vector W. Entonces W dependería linealmente de los vectores U y V. Por lo tanto, un conjunto de vectores formado por esos tres vectores va a ser linealmente dependiente. Interpretación geométrica de la dependencia e independencia lineal de vectores de R3. Entonces, dos vectores de R3 que son linealmente dependientes son vectores paralelos y coplanares, es decir, estos dos vectores están apoyados sobre un mismo plano. Puede ser que esos vectores tengan el mismo sentido o que sean de sentidos opuestos. Dos vectores de R3 que son linealmente independientes no son paralelos, pero son coplanares. Entonces, dos vectores que están apoyados en el mismo plano, pero no son vectores paralelos. Tres vectores de R3 que son linealmente dependientes son vectores coplanares. Es decir, son tres vectores que están apoyados sobre un mismo plano. Fíjense que en este caso el vector W puede escribirse como combinación lineal del vector U y del vector V, como lo vimos en el ejemplo anterior. Tres vectores de R3 que son linealmente independientes son vectores que no son coplanares, es decir, dos de esos vectores pueden estar en un plano, pero el tercer vector sí o sí está fuera de ese plano. Cuatro o más vectores de R3 son siempre linealmente dependientes. Si consideramos el ejemplo anterior, en donde tengo tres vectores que son linealmente independientes, en donde dos vectores están apoyados en un plano y el tercer vector
está saliendo de ese plano, al agregar un cuarto vector, ese cuarto vector sí o sí se va a poder expresar como combinación lineal de los otros tres vectores. Por eso es que 4 o más vectores de R3 serán siempre linealmente dependientes. Operaciones entre vectores. Iniciaremos el estudio de las operaciones considerando la suma de vectores. Dado dos vectores, u y b, donde u es el vector de componentes u sub 1 y u sub 2, y b el vector de componente b sub 1 y b sub 2, decimos que la suma entre esos dos vectores es otro vector en donde cada una de las componentes es el resultado de la suma de las correspondientes componentes de los vectores dados. Esa sería la forma de determinar el resultado de la suma de vectores en forma analítica. Para hacerlo en forma gráfica, lo que hacemos es representar cada uno de los vectores en un par de ejes cartesianos. En este caso estamos hablando de vectores en R2. Entonces graficamos el vector u, que estaría acá, de componentes u sub 1 y u sub 2, el vector b, que estaría acá, de componentes b sub 1 y b sub 2, y para encontrar el vector correspondiente a la suma, lo podemos hacer de diferentes maneras. Una opción sería, por ejemplo, trasladar el vector b como un vector libre y colocar el origen del vector b en el extremo del vector u, aquí. Para encontrar el vector resultante de esa suma, lo único que tendríamos que hacer es unir el origen del primer vector con el extremo del segundo vector, y de esa manera tendríamos el vector suma. La otra forma de conseguir el resultado sería usar un método que llamamos método del paralelogramo, que consiste en trazar líneas paralelas a cada uno de los vectores por el extremo del otro vector. Entonces, tomo el vector u y trazo la correspondiente paralela por el extremo del vector b, acá. Hago exactamente lo mismo con el vector b. Tomo el vector b y trazo una paralela al vector b que pase por el extremo del vector u, que estaría acá. En el punto de intersección encontraremos el extremo del vector suma. Para dibujarlo, lo único que hacemos es unir el origen con el punto de intersección, y de esa manera tendríamos ya identificado el vector suma. La suma de vectores goza de un conjunto de propiedades. Vamos a analizar este conjunto de propiedades para vectores de R2. Las propiedades son asociativa, en donde si tengo tres vectores sumados, lo que puedo hacer es optar en sumar primero estos dos vectores y luego el tercero, o sumar el segundo y el tercer vector y al resultado de ese vector sumarle el primer vector. Otra propiedad de la suma de vectores es la propiedad conmutativa. Conmutar significa cambiar el orden, así que la suma de u más b será equivalente a la suma de b más u. También en la suma de vectores existe el elemento neutro. Lo podemos verificar a partir de la suma del vector u más el vector nulo, que sería igual a sumar el vector nulo más el vector u. En ambos casos el resultado sería directamente el vector u. Recuerden que al ser elemento neutro no modifica al vector originario, ¿sí? También existe el elemento opuesto. Entonces, para todo u que pertenece en este caso a R2, se verifica que existe también un vector menos u que también pertenece a R2, tal que la suma de esos vectores, o sea del vector y su opuesto, generan al vector nulo. A continuación analizamos un ejercicio práctico de suma de vectores. Me dicen que dados los vectores u y b, u de coordenadas menos 1, 5 y b de coordenadas 4, menos 2, me piden determinar gráfica y analíticamente el vector suma entre u y b. Entonces, para hacerlo analíticamente, lo que hacemos es simplemente registrar u más b, copiar cada una de las coordenadas de los vectores y luego recordamos que analíticamente la suma de vectores es otro vector en donde cada una de las componentes es el resultado de las sumas de las componentes correspondientes de los vectores dados. Entonces sumaremos las primeras componentes, menos 1 más 4, y luego las segundas componentes, 5 más menos 2. Resolviendo me quedaría menos 1 más 4 da 3,
y 5 más menos 2, que sería equivalente a pensar en 5 menos 2, también me da 3. Y este sería el resultado o el vector suma. Ahora lo que haremos es resolver el mismo ejercicio pero en forma gráfica. Entonces, para iniciar la resolución lo que hacemos es graficar cada uno de los vectores dados. Graficamos el vector u, que tiene coordenadas menos 1, 5, entonces desde el origen en x me muevo 1 hacia atrás, ahí está el menos 1, y desde el origen subo 5 unidades en y, y ahí tendríamos el 5. En este punto determinado, uniendo el origen con ese punto, tendríamos el vector u. De la misma manera grafico el vector b, tomo 4 unidades en x y 2 unidades hacia abajo en y. Este punto determinado sería el extremo de mi vector y uniendo el origen de coordenadas con ese punto generaríamos el vector b. Para encontrar el vector suma, insistimos, podemos hacerlo de varias maneras. Una forma sería usar la regla del paralelogramo. Entonces, trazamos una línea paralela al vector b que pase por el extremo de u. Arrastramos en forma paralela y tiramos la paralela por acá. De la misma manera, ahora tomo el vector u y trazo la paralela por el extremo del vector b. En donde se intersecan ambas rectas, encontraremos un punto que será el extremo del vector suma. Y uniendo el origen de coordenadas con ese punto, encontraremos el vector resultante de esa suma. Otra forma sería trasladar o el vector u o el vector b en forma paralela hacia el extremo del otro vector y luego unir el origen con el extremo del último vector. Diferencia de vectores. Dados dos vectores u y b, u de coordenadas u1 y u2 y b de coordenadas b1 y b2, decimos que su diferencia, o sea la resta entre u y b, va a ser otro vector cuyas componentes en realidad también van a ser las diferencias, pero de las correspondientes componentes de los vectores dados. Para poder interpretar esta expresión, lo que tenemos que hacer es pensar en la diferencia como si fuera una suma, pero una suma por el opuesto del segundo vector. De esa manera, ese vector va a tener signos cambiados, o sea, el vector menos b tendrá componentes menos b1 y menos b2. Como ahora lo que tenemos acá es una suma de vectores, sumaremos las componentes correspondientes de los vectores conformando la primera y la segunda componente de este nuevo vector. Aclarando los signos, llegamos a la expresión que habíamos mencionado anteriormente. Gráficamente, ¿cómo se resuelve una diferencia? Se grafican inicialmente los vectores u y b. El vector u de componentes u1 y u2, el vector b de componentes b1 y b2. Como lo que tenemos que hacer es resolver, y lo habíamos mencionado anteriormente, es una suma del primer vector con el opuesto del segundo vector, que sería menos b, lo que voy a hacer es encontrar el opuesto del vector b. El opuesto del vector b va a estar, en este caso, hacia abajo, con sus valores de componentes opuestos. En vez de tener b1 tendremos menos b1 y en vez de tener b2 tendremos menos b2. Y lo que haremos ahora es sumar como lo habíamos visto en la suma de vectores, utilizando el método del paralelogramo, pero considerando el vector u y el vector menos b. Entonces, paralela del vector u por el extremo del vector menos b, trazamos la línea punteada por acá, y de la misma manera, paralela del vector menos b por el extremo del vector u y trazamos la línea punteada por acá. Donde se intersecan esas rectas encontramos un punto que va a ser el extremo del vector diferencia. Entonces, desde el origen de coordenadas hacia ese punto, graficamos y ahí tendremos el vector resta entre u y b. Una aclaración para tener en cuenta en futuros ejercicios. Si nosotros tenemos una suma de vectores, u y b, al trazar las paralelas de cada uno de estos vectores por el extremo del otro vector, conformamos un paralelogramo. En ese paralelogramo, la diagonal que va desde el origen hacia el punto de intersección de esas rectas paralelas va a ser el vector suma. Por otro lado, el vector que conforma la segunda diagonal va a estar representando a la diferencia. Lo que tienen que tener en cuenta es que si la diferencia que yo estoy representando es u menos b, el vector se representa desde b hacia u. Ese es el sentido que tendrá el vector de esa resta.
A continuación resolveremos un ejercicio práctico para la diferencia de vectores. Entonces, dados dos vectores, el vector u de coordenadas 4, menos 2 y el vector b de coordenadas 2, 1, me piden determinar gráfica y analíticamente el vector u menos b. Entonces, analíticamente, para hacer la diferencia entre u menos b, dijimos que sería lo ideal pensar la diferencia como suma. La suma del primer vector más el opuesto del segundo vector, es decir, menos b. Entonces lo que haremos es copiar las coordenadas del vector u, que son 4 y menos 2, y tomar las coordenadas del vector b, que son 2 y 1, y cambiarla de signo, es decir, menos 2 menos 1. Al tener una suma de vectores podemos resolver como lo habíamos hecho en los ejemplos anteriores. Entonces sumamos las componentes correspondientes de los vectores dados y de esa manera encontramos la suma. 4 más menos 2 me queda 4 menos 2, menos 2 más menos 1 me queda menos 2 menos 1. Resolviendo, 4 menos 2 da 2 y menos 2 menos 1 da menos 3. Este sería el resultado analítico de la diferencia entre u y b. Lo que haremos a continuación es resolverlo en forma gráfica. Para hacerlo en forma gráfica, graficamos el vector u de coordenadas 4 menos 2. 4 en x, menos 2 en y, y acá tendríamos el vector u. De la misma manera graficamos el vector b, que sería en este caso 2 en x y 1 en y ahí tendríamos el vector b. Pero como yo necesito utilizar el opuesto del vector b, entonces tomamos el opuesto del vector b cambiando de signo ambas coordenadas. Entonces tendríamos menos 2 en x y menos 1 en y. De esa manera encontramos el vector menos b. Y ahora vamos a resolver mediante el método del paralelogramo, trazando líneas paralelas, pero trabajando con los vectores u y menos b. Entonces, paralela del vector u que pase por el extremo del vector menos b. Trazamos la paralela por acá. De la misma manera ahora trazo la paralela del vector menos b que pasa por el extremo del vector u. Está acá. En donde ellas se intersecan, encontramos un punto que va a ser el extremo del vector diferencia, y entonces uniendo el origen de coordenadas con ese punto extremo tendríamos el vector u menos b. Multiplicación de un número por un vector o de un escalar por un vector. Dado un vector, por ejemplo u, de coordenadas u sub 1 y u sub 2, perteneciente en este caso a R2, y un escalar o un número k que pertenece a los reales, cuando hacemos el producto del escalar por el vector del número por el vector, sería equivalente a pensar en el escalar multiplicado por el vector con sus coordenadas u sub 1 y u sub 2. Entonces, para resolver el producto lo que se hace es multiplicar cada una de las coordenadas por el escalar dado. Entonces quedaría k por u sub 1, primera componente, y en la segunda componente k por u sub 2. ¿Cuáles son las particularidades que tiene esta multiplicación o producto de un escalar por un vector o de un número por un vector? Geométricamente, el producto k por u va a tener la misma dirección que el vector u. En cuanto a su sentido, va a tener el mismo sentido que u si es que lo que ocurre es que el k es positivo, es decir, k es mayor que 0. En ese caso las flechitas van a apuntar en el mismo sentido. Este k por u va a ser opuesto a u si es que el valor de k es menor que 0 o tiene signo negativo. En cuanto al módulo, el módulo del vector k por u va a depender específicamente del valor que tome el escalar k. Entonces, en ese caso analizaremos qué es lo que ocurre gráficamente. Si tenemos un vector u y el escalar es un valor 2, por ejemplo, lo que va a pasar es que el tamaño del vector se va a duplicar. Tenemos ahora el doble del vector u. Si el escalar por el cual estamos multiplicando es menos 1, lo que conseguiremos es que el vector u no cambie su módulo, pero sí cambie su sentido. Por eso la flecha ahora apunta hacia el otro lado. Y si multiplicamos por un valor que es comprendido entre 0 y 1, lo que hacemos es reducir el tamaño del vector. En el último ejemplo, si multiplicamos a u por menos 1/2, lo que conseguimos es achicar el vector a la mitad en su módulo y cambiar el sentido porque estamos multiplicando por un valor negativo. Entonces la flecha ahora apunta hacia el otro lado. Analizaremos las propiedades de la multiplicación de un número por un vector.
La primera de las propiedades que vamos a observar es la propiedad asociativa. Si consideramos alfa y beta que pertenecen a los reales, o sea, escalares, y b un vector que pertenece a R2, por ejemplo, entonces el producto de alfa por el producto entre beta por b, que se resuelve primero, me daría igual a resolver primero el producto de alfa por beta, o sea, ambos escalares, y luego el producto de ese resultado por el vector b. Otra de las propiedades que se verifica es la propiedad distributiva respecto de la suma de escalares. Entonces, si tomamos dos escalares, alfa y beta, que pertenecen a los reales, y b un vector que pertenece a R2, por ejemplo, entonces se puede verificar que la suma de estos escalares multiplicada por un vector es equivalente a la suma de ese vector multiplicado por cada uno de los escalares anteriores, es decir, alfa por b más beta por b. Otra de las propiedades que se puede verificar es la distributiva respecto de la suma de vectores. En este caso tomamos un escalar alfa que pertenece a los reales y dos vectores u y b que pertenecen a R2, por ejemplo. Entonces, alfa, que es el escalar, se multiplica con respecto a la suma de vectores u más b. Esto es equivalente a pensar a la suma de alfa multiplicado por cada uno de los vectores intervinientes en esta suma. Entonces quedaría alfa por u más alfa por vector b. Por último, el 1 es el elemento neutro, entonces un escalar 1 multiplicado por cualquier vector, en este caso por el vector b, es el mismo vector, es decir, el vector b. A continuación analizaremos un ejemplo de la práctica en donde trabajaremos con el producto de un número por un vector. Entonces me dicen, dado dos vectores, el vector u de coordenadas 3, 1 y el vector b de coordenadas 2, 3, determinar gráfica y analíticamente el vector 2u menos b. Analíticamente, tengo el producto de un escalar o de un número por un vector, 2 por el vector u que tiene coordenadas 3, 1, menos el vector b, menos el vector b. Entonces, como esto es un escalar multiplicado por el vector, multiplicamos ese escalar por cada una de las componentes del vector. Entonces tendríamos 2 por 3, 6, 2 por 1, 2. Esto se puede pensar de dos formas. Podemos pensar como que hay un escalar menos 1 multiplicado al vector, por lo tanto tendré que multiplicar al menos 1 por cada una de las componentes del vector, encontrando menos 2 y menos 3 como componentes. La otra opción sería pensar que como tiene un menos antepuesto al vector, esto se puede considerar como el vector opuesto del vector 2, 3. Entonces directamente cambiamos de signos ambas componentes y me quedaría menos 2, menos 3. Y ahora la operación sería una suma, ¿sí? Entonces, para sumar ambos vectores, sumamos las componentes correspondientes a cada uno de ellos. Entonces, 6 menos 2 me da 4, 2 menos 3 menos 1. Y este sería el resultado de la operación 2 por u menos b. Lo vamos a verificar gráficamente. Entonces, gráficamente, representamos gráficamente el vector u de coordenadas 3, 1. Entonces tomamos 3 unidades en x, 1 en y, y acá tendríamos el vector u. ¿Ven? Ese chiquitito. El vector b tiene coordenadas 2, 3. 2 en x, 3 unidades en y, y este sería el vector b. Como lo que quiero encontrar es el vector 2 por u, entonces lo que voy a hacer es pensar en que el módulo de ese vector va a ser el doble del módulo del vector u. Y como el 2 es positivo, entonces ese vector va a tener el mismo sentido que el vector u. Por lo tanto será un vector entonces con el doble del módulo y con el sentido idéntico al vector u. Si controlamos analíticamente, el vector correspondiente sería el vector de coordenadas 6, 2. 6 en x, 2 en y, fíjense que tiene el doble del módulo y el sentido coincidente con el vector u. De la misma manera pensamos en el vector menos b. Ya dijimos que el vector menos b puede ser pensado como el vector opuesto de b, pero si lo pensamos desde la situación en donde tenemos un escalar menos 1 multiplicado por el vector b, entonces al ser negativo va a cambiar el sentido del vector. Y el módulo no se va a modificar porque estamos multiplicando por un valor
1. Entonces, tomamos el vector B y encuentro un vector que tenga sentido opuesto, pero con el mismo módulo. Ese vector va a estar acá. Es un vector que tiene el mismo módulo, el mismo tamaño, pero el sentido contrario. Si lo analizamos desde la parte analítica, podemos ver entonces que las coordenadas de ese vector serían menos 2, menos 3. Menos 2 en X, menos 3 en Y. Y ese sería el vector menos B. Finalmente, para encontrar el resultado de la operación 2 por U menos B, tomamos el vector 2 por U, que es este grande que está acá, tomamos el vector menos B y trabajamos con ellos dos a partir del método del paralelogramo. Entonces, tomamos una paralela al vector 2U que pase por el extremo de menos B, que sería esta. Y una paralela al vector menos B que pase por el extremo del vector 2U. En donde se intersecan, encontramos ese punto que sería el extremo del vector resultante de esta operación. Y partiendo desde el origen hacia ese extremo, generamos el vector 2 por U menos B. Y de esa manera quedaría resuelto el ejercicio. Fíjense que las coordenadas encontradas en forma gráfica para ese vector son en x4 y en y-1, que coinciden con los valores determinados en forma analítica. Producto escalar de dos vectores. Dados dos vectores, u y b, u de coordenadas u sub 1 y u sub 2 y b de coordenadas b sub 1 y b sub 2, decimos que el producto escalar entre vectores, o producto punto también se suele llamar, va a ser equivalente a un número. Esto es súper importante recordar, ¿sí? Que el producto escalar siempre da como resultado un número. Y ese número es el resultado de la suma entre los productos de las componentes correspondientes a ambos vectores dados. Para aclarar el concepto vamos a analizar un ejemplo. Entonces en este ejemplo nos piden calcular el producto escalar entre los vectores dados y me dan el vector u de componentes 3 y menos 2 y el vector b de componentes 4, 5. Entonces expresamos el producto entre u por b, recuerden producto punto porque es producto escalar, y colocamos los vectores. Para encontrar el resultado entonces de ese producto escalar, lo que hacemos es sumar los productos entre las componentes correspondientes a ambos vectores. Entonces tomamos las primeras componentes a ambos vectores y las multiplicamos. Y tomamos las segundas componentes de ambos vectores y las multiplicamos. Luego el resultado de u por b va a ser equivalente a la suma entre 3 por 4 que da 12 y menos 2 por 5 que da menos 10. Aclarando el signo me quedaría menos 10. Y para concluir, el producto de u por b me va a quedar igual a 2. Vectores paralelos. Dados dos vectores, el vector u y el vector b, vamos a decir que ellos son paralelos si y solo si el primer vector puede expresarse como el producto de un escalar por el segundo vector. Si reemplazamos las coordenadas del vector u, que serían u sub 1 y u sub 2, y las coordenadas del vector b, b sub 1 y b sub 2 en esta igualdad, podemos ver que resolviendo este producto de un escalar por un vector o de un número por un vector, multiplicamos ese valor k por cada una de las componentes. Entonces me quedaría k por la componente b1 como primera componente del vector y k por b2 como segunda componente del vector. Por igualdad de vectores podemos establecer que la primera componente u sub 1 va a ser igual a la primera componente de este vector, que es k por b1. Desde donde podemos despejar el valor de k pasando dividiendo la componente b1. De la misma manera trabajamos con las segundas componentes. Entonces u sub 2 va a ser igual a k por b sub 2. Despejando k, el b sub 2 pasaría dividiendo y me queda que k es igual a u sub 2 sobre b sub 2. De estas dos igualdades, como ambas son iguales a k, podemos unificarlas y decir que como condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean paralelos, basta verificar que sus componentes homólogas sean proporcionales. Si la constante de proporcionalidad k es de signo positivo, entonces ambos vectores, además de ser paralelos, tendrán el mismo sentido. Y si la constante es negativa, los vectores serán paralelos, pero los sentidos serán contrarios.
A continuación, analizaremos unos ejemplos que nos permitirán interpretar de una mejor manera el concepto de vectores paralelos. Tenemos dos vectores, el vector u y el vector v, pertenecientes a R2, cada uno con sus componentes clasificadas. Recordamos que para poder analizar si los vectores son paralelos, tenemos que comprobar la proporcionalidad entre sus componentes correspondientes. Entonces, establecemos el cociente entre las primeras componentes de ambos vectores, es decir, 2 sobre menos 6, y el cociente entre las segundas componentes, es decir, menos 3 sobre 9. Observamos y vemos que en cada uno de esos miembros de la igualdad podemos establecer simplificaciones. Entonces, al dividir acá por 2 a cada uno de los elementos, me quedaría la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. Y de la misma manera podemos simplificar aquí por 3. Entonces la tercera de 3 es 1, la tercera de 9 es 3. Si observamos, los resultados encontrados en cada uno de estos miembros equivalen a menos un tercio. Este sería el valor de la constante de proporcionalidad. Como existe una constante de proporcionalidad entre las componentes de los vectores, estamos en condiciones de afirmar que el vector u es paralelo al vector v. Y como esa constante de proporcionalidad es negativa, podemos también afirmar que ambos vectores tienen sentido contrario. De la misma manera, analizaremos los siguientes vectores. En este caso, vectores de R3. Establecemos entonces los cocientes entre las componentes homólogas correspondientes. Reemplazamos los valores y analizamos si es posible simplificar para ver si logramos encontrar un valor de constante de proporcionalidad. Simplificando aquí, sacamos la cuarta, me queda un medio. Simplificando acá, la mitad también me da un medio. Recuerden que acá menos por menos se va a hacer positivo también. Y el último cociente también equivale a un medio, es decir que la constante de proporcionalidad es un medio. Como existe una constante de proporcionalidad, podemos asegurar que los vectores u y v son paralelos, y como esa constante es positiva, podemos también afirmar que los sentidos de los vectores son coincidentes, ¿sí? O sea, que tienen igual sentido. Por último, en este ejemplo también de vectores de R3, podemos observar que al realizar los cocientes entre las componentes homólogas correspondientes y simplificando, acá me quedaría, sacando la sexta, positivo, me va a quedar un tercio. Simplificando acá voy a encontrar un medio, sacando la cuarta, y sacando la tercera me va a quedar un medio. Fíjense que estos dos últimos miembros equivalen a un medio, pero este equivale a un tercio, por lo tanto no es igual a los otros valores. Como no es igual, no existe una constante de proporcionalidad única como lo habíamos visto en los casos anteriores. Esto es información suficiente para asegurar que los vectores u y v dados en este ejemplo no son paralelos. Vectores perpendiculares. Dados dos vectores u y v, vamos a decir que esos vectores son perpendiculares si y solo si el producto escalar o el producto punto entre ellos es 0. Tengan cuidado de no confundir el 0 con el vector nulo, ¿sí? Entonces, para aclarar mejor el concepto, vamos a analizar un ejemplo de la práctica. En este ejemplo nos dicen determinar si los vectores dados son perpendiculares. En el primer caso me dan el vector u de coordenadas 4, menos 2 y v de coordenadas 2, 4. Realizamos el producto escalar entre esos vectores. Entonces recuerden que el producto escalar entre vectores es equivalente a la suma de los productos de las componentes correspondientes a ambos vectores intervinientes. Entonces tendremos 4 por 2 da 8, más el producto de menos 2 por 4 que da menos 8. Entonces, como acá va a quedar un más menos 8, lo definimos directamente como menos. 8 menos 8 me da 0, y como el resultado es 0, estamos en condiciones de afirmar que los vectores u y v son perpendiculares.
Gráficamente podemos representar ambos vectores. El vector u de coordenadas 4, menos 2 sería este. Y el vector d de coordenadas 2, 4. 2 en x, 4 en y. Acá tendríamos el vector d. Y como podemos ver, gráficamente también se verifica que los vectores son perpendiculares. En el segundo ejemplo tenemos dos vectores, también vector u y b, pero en este caso de R3. Realizamos entonces el producto escalar o producto punto entre ambos vectores, recordando nuevamente que el producto se resuelve realizando la suma entre los productos de las componentes homólogas correspondientes. Entonces multiplicamos las primeras componentes, 2 por 4 da 8, más el producto de las segundas componentes, menos 2 por 3 da menos 6, como es más menos 6 va a quedar directamente menos 6, y el producto de las terceras componentes será 1 por menos 4 da menos 4, acá tendríamos que poner más menos 4, pero como va a predominar el menos, dejamos directamente menos 4. Resolviendo, 8 menos 6 da 2, 2 menos 4 me da menos 2. Como menos 2 es distinto de 0, estamos en condiciones de decir que los vectores u y b no son perpendiculares.